Pues yo digo lo que pienso. Yo cuando hablo de este país me refiero a España para que no haya ningún problema, porque vas por algún lado, vas diciendo este país, no sabes a qué te refieres. Yo cuando hablo de este país me refiero a España. Y yo creo que en España tenemos muchos complejos, entre otros complejos de joven democracia. Y estamos en una época en la que quizás seamos muy políticamente correctos, somos tan políticamente correctos que no nos entendemos. A mí me gusta que se me entienda y por eso si alguien se siente ofendido le pido disculpas, pero no tengo intención de ofender a nadie, pero lo que sí es verdad es que hay que hablar claro, y más en materia de menores. Yo creo que en España hemos pasado de un extremo al otro. Yo me muevo con tres leyes fundamentales: la Constitución Española del 78, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del 2000, que entró en vigor en el 2001 y que es con la ley que nosotros juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Ese es mi marco legal. En España, ¿qué es lo que ha pasado? Que antes de la democracia, pues los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la democracia, aparece la Constitución y aparece fundamentalmente la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que todos los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de menores nos estamos refiriendo a menores de 0 a 18 años. Por eso ahora yo estoy pidiendo que se haga un pacto por el menor, porque tenemos unas leyes muy contradictorias en las que nos están planteando problemas muy serios con los chavales. Y hay edades intermedias con contradicciones muy grandes. Pero cuando nosotros hablamos de menores de 0 a 18 años. Y así como antes no gozaban de ningún derecho, los menores ahora gozan de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Yo les voy a leer todos los derechos que contempla la ley que tiene toda persona en España de 0 a 18 años. Y los derechos que tienen los menores son los siguientes: derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas, y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor de edad, y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos. Y encima les hemos dado el Día de los Derechos del Niño, que es el 20M, y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos a los menores.